Muchas gracias por ver los videos. Recuerda compartir y dar me gusta. Sin más, los inocentes. Desde el punto de vista de la Confederación Jael, la guerra era una constante en el universo. Cada especie avanzada poseía una estructura social construida alrededor del conflicto. Algunas tenían castas guerreras permanentes, criadas desde la infancia para la batalla. Otras mantenían ejércitos mercenarios como columna vertebral de su civilización. Incluso las especies más pacifistas albergaban órdenes de duelistas o tradiciones de combate ritualizado que aseguraban que nunca olvidarían la guerra. La guerra era la raíz de toda civilización, pero los humanos no tenían castas guerreras, no tenían órdenes de duelo ni gremios de mercenarios históricos. Sus ejércitos no existían por tradición, sino como simples instituciones gubernamentales. Sus conflictos eran irregulares, fragmentados. Sus generales no descendían de linajes sagrados ni seguían doctrinas milenarias. Su capacidad de combate no era una herencia cultural, sino un oficio más, aprendido y olvidado según la necesidad del momento. La Confederación Jael, esto era visto como una debilidad fatal. Son niños, decía el archiestratega Valcor ante la ante el Consejo de Guerra. No poseen el concepto de la guerra verdadera, no vienen para la batalla, no respiran el conflicto como nosotros. Su civilización no tiene un núcleo guerrero. En toda su historia, la guerra no ha sido más que un evento ocasional, no una constante. Las pruebas eran abrumadoras. La humanidad no tenía órdenes guerreras ancestrales, no tenía linajes sagrados de soldados, no tenía instituciones que garantizaran que cada generación superaría a la anterior en el arte de la guerra. Sus conflictos carecían de la sofisticación de las grandes guerras Jael, que podían durar siglos con estrategias refinadas a lo largo de milenios. Para la Confederación, la conclusión era obvia. La guerra contra la humanidad sería la más fácil de nuestra historia, declaró el archiestratega. No lucharemos contra guerreros verdaderos, lucharemos contra un pueblo de comerciantes, ingenieros y filósofos. Su derrota será rápida, sus mundos serán anexados antes de que comprendan lo que sucede. El Consejo de Guerra aprobó la moción sin oposición. La guerra fue declarada. La Confederación Jael nunca había enfrentado una campaña más sencilla. Su flota avanzó sin resistencia. Sus exploradores informaron sobre defensas dispersas y descoordinadas, y su propaganda ya hablaba de la inminente anexión de sistemas humanos. Los Jael creían que estaban conquistando a un pueblo sin tradición militar. Descubrieron demasiado tarde su error. La guerra estalló como lo habían planeado. Con un ataque sorpresa contra los puestos avanzados humanos en la frontera galáctica, las defensas fueron aplastadas en cuestión de horas. Un puñado de estaciones y colonias menores cayeron sin ofrecer gran resistencia. Los informes confirmaban lo que ya sospechaban. Los humanos carecían de ejércitos dedicados de una casta guerrera que sostuviera su civilización. Pero entonces algo extraño sucedió. Las flotas humanas, en lugar de reagruparse en formación defensiva, desaparecieron. No hubo contraataques inmediatos ni intentos de negociar. Las rutas de comunicación se volvieron erráticas. Los convoyes dejaron de seguir patrones lógicos. Cuando la Confederación intentó tomar el siguiente sistema, encontraron campos minados donde antes había rutas despejadas. Pequeñas flotas humanas atacaban sin patrón discernible, apareciendo y desapareciendo como si la guerra no siguiera ninguna lógica estratégica. Las primeras flotas Jael fueron destruidas en lo que debieron ser victorias aseguradas. Sus naves insignias cayeron a trampas impredecibles. Sus generales murieron en ataques quirúrgicos que nadie había anticipado. No había duelo de estrategas ni grandes batallas ordenadas, solo un caos calculado, un horror sin sentido para una civilización que había aprendido a pelear con reglas milenarias. No hay honor en esta forma de lucha, se quejaron los generales. No hay tradición, no hay respeto por el arte de la guerra. Pero la humanidad nunca había necesitado tradiciones bélicas, nunca había necesitado linajes de soldados, nunca había visto la guerra como un pilar de su civilización. Los Jael creían que eso los hacía débiles. Descubrieron demasiado tarde que eso los hacía invencibles. El Consejo de Guerra de la Confederación Jael estaba en crisis. Las estrategias que habían perfeccionado durante milenios resultaban inútiles contra los humanos. La humanidad no combatía con la elegancia de una especie guerrera. No seguían las reglas de las guerras prolongadas, donde las batallas se libraban con un propósito estratégico claro y los enemigos respetaban los límites de lo que se consideraba honorable. Los humanos no respetaban nada. Las flotas Jael avanzaban con la certeza de su superioridad solo para ser atacadas desde direcciones inesperadas.
Sus naves insignias eran destruidas en emboscadas que parecían improvisadas, pero que, en retrospectiva, resultaban devastadoramente efectivas. Los Jael no entendían la guerra humana porque la humanidad no concebía la guerra como ellos. Para los Jael, la guerra era una constante, una estructura social. Para los humanos, era una aberración, un fracaso, un momento de locura que debía resolverse lo más rápido posible y por cualquier medio necesario. Cuando la Confederación lanzó su ofensiva hacia los sistemas habitados, esperaban resistencia organizada. En su lugar, encontraron planetas aparentemente vacíos. No había ejércitos formales esperándolos, no había grandes batallas por la gloria, solo ciudades abandonadas, sistemas de defensa automatizados y emboscadas en cada rincón. Cuando intentaron aterrizar en los muros humanos, los espaciosos puertos exploraron bajo sus naves. Cuando intentaron establecer guarniciones, sus tropas fueron diezmadas en ataques nocturnos. No era una guerra, era un exterminio. Uno a uno, los generales Jael comenzaron a comprender la verdad. Los humanos no tenían castas guerreras porque no las necesitaban. No tenían órdenes de duelo porque no les interesaban las batallas honorables. No tenían linajes de soldados porque cualquier humano, en el momento adecuado, podía convertirse en un soldado. Y lo más aterrador, no luchaban para ganar, luchaban para destruir al enemigo. El Alto Consejo comenzó a recibir transmisiones de pánico, flotas enteras desapareciendo, tropas rehusándose a desembarcar, generales Jael rompiendo la tradición y ordenando retiradas sin permiso. El archiestratega Valcor, el mismo que había declarado la guerra con confianza absoluta, observó los informes y sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo. No podemos continuar esta guerra. Pero ya era demasiado tarde. Los humanos no habían iniciado este conflicto, pero iban a asegurarse de que la Confederación Jael no pudiera iniciarlo de nuevo. Si te gustó el video, comenta y comparte con alguien a quien sabes que también podría gustarle. Recuerda que subo video los días lunes, miércoles y viernes. Sin más que decir, adiós.